Hola, ¿se escucha? Juan Manuel, ¿estás ahí? Hola, ¿hay alguien de la Secretaría Académica? Se escucha, pero no se ve nada más, pero se escucha bien, profe. No, todavía no prendí la cámara, soy yo. Todavía tenemos unos segundos, ya prendo la cámara. No, quería preguntarle algo porque me llegó un mail respecto de que estaba cerrada la facultad y entonces quería saber algunas cosas, sobre todo respecto de las mesas libres. Tengo mesa libre el lunes. Ese era el tema nada más. Porque las mesas libres eran presenciales, pero calculo que si va a estar cerrada no habrá mesa presencial. Bueno, somos 18. No creo que hayan pasado tan pocos. Ve que el margen de aprobación fue bastante amplio. Como tuvieron clase ayer y empezaron a ver toda la problemática de tentativa, ¿no es cierto? Sí, la dio el profesor Arriola. Ok. Bueno, yo voy a hacer un repaso genérico. Desde ya les digo para que vayan tomando en cuenta. No se olviden, sobre todo respecto de esta unidad, que hay un fallo obligatorio. Ya les deben haber hablado. ¿Sí? Yo no, la verdad que no sabía, no sé si algún compañero pueda decir, pero... Villarino, y está en la unidad. Integra, y va a integrar, sobre todo va a integrar, les aviso así, va a integrar la temática de la evaluación. Yo les diría que por favor lo lean. Yo alguna referencia voy a hacer cuando hablemos de cuál es el reproche que se le direcciona, o sea, el quantum del reproche que se le direcciona a toda la problemática de la tentativa. Esperamos unos minutos más para ver si hay algún compañero más que se suma y empezamos. A ver, esperen un segundito, ya que comenzaron. Denme un segundo, por favor. Justo recién lo verifiqué, entonces ya les digo exactamente. La unidad sobre la que estamos trabajando ahora, o sobre la que empezaron a ver las situaciones ayer, y acá está. Bien. Ustedes lo van a ver, es el plenario villarino. En la unidad 13, que es la que estamos viendo ahora, ahí se integra con trabajos prácticos, y casos prácticos. Hay jurisprudencia que hemos agregado, hay algunas charlas que he dado yo, que ha dado también el doctor Ricker, y también el doctor Lodola, respecto a toda la problemática de la tentativa. ¿Está? En la unidad lo tienen específicamente el fallo. El fallo plenario. Yo les pediría, unidad 13, Axel, ¿está? Yo les pediría que lo tengan muy en cuenta. Ante todo, a los que se han sumado, buenas tardes. Yo recién los veo después del parcial. O sea que hace bastante tiempo que no tenemos clase o no tenemos estas charlas con ustedes respecto de esto. Bien, yo hoy, si bien el cronograma de clases, que el jueves pasado me dijo el doctor Bombini que no lo tenían, está subido al campus el cronograma. ¿Lo pudieron ver? Ok. Si alguien me contesta, al menos sería un poquito más llevadera
esta forma de comunicarnos. ¿Está? ¿Hasta dónde llegaron ayer? Así yo me simplifica bastante poder entablar la charla con ustedes. Hasta el profesor explicó, digamos, el artículo 44, donde lo que se tomaba, digamos, en cuanto a, no sé si se dice bien, pero al cómputo de la pena en cuanto a la tentativa, Sí. hasta ahí fue el último que vimos, digamos. Ok. ¿Y pudieron ver toda la problemática de actos ejecutivos, actos preparatorios, la problemática con el bien jurídico y demás? ¿O quieren que hagamos un repaso genérico y hago más hincapié sobre la problemática de todo el desistimiento y hablamos? Axel fue más sincero. Repaso genérico porque esta sería la última charla respecto de la temática de la tentativa. Hagamos una cosa, yo hago un repaso genérico, pero quiero tener con ustedes el tema de hacer hincapié en toda la problemática del desistimiento y cómo opera el desistimiento en las diferentes clases de tentativa. ¿Ok? O sea que si en algún momento de la charla que tenemos ven ustedes que no entienden esta temática, por favor paren y la podemos ver con algún ejemplo o alguna situación en particular para que se entienda, porque esto puede ser, sobre todo, como ya vieron en la temática del parcial, no sé si será oral o será escrito, no lo tengo muy preciso, esa situación en particular, se puede examinar y se examina de esa manera, ¿ok? Para que a ustedes les resulte un poco más llevadero. Haciendo un repaso así muy genérico de la situación en la tentativa, porque ya, como ya me dijeron, mi compañero antecesor respecto de esto habló con ustedes, sobre todo en la problemática del delito doloso, no se pena solamente, podríamos decir, la conducta que llega a realizarse totalmente o que produce específicamente una clase de resultado, sino que prevé la normativa específica, el reproche a una conducta que no llega a llenar, podríamos decir, o que encuentra un déficit en la tipicidad objetiva. Si ustedes se acuerdan, cómo es el tipo objetivo en el delito doloso de comisión, el mismo se integra por, sobre todo en el delito consumado, el mismo se integra por la acción, el nexo causal y el resultado. Aquí, en la tentativa, encontramos un déficit. ¿Cuál es el déficit? El resultado no se produce. ¿A qué llamamos iter criminis? Eso lo vieron ayer, ¿no es cierto? ¿Alguien me podría enunciar qué se entiende por iter criminis o lo que comúnmente se denomina desde otra perspectiva el camino del delito? ¿Qué pasos compone el iter criminis? Sin miedo, a los fines de que ustedes participen y podamos ver si se ha llegado a comprender estas situaciones que se han planteado en un tiempo no muy lejano. Ayer mismo vieron esto. Comenzaba con, digamos, con la concepción o con la idea que tenía la persona a la hora de por ahí cometer algún delito, pero empezaba con la idea. Después estaba la decisión, después una preparación, el comienzo de la ejecución, la culminación, no sé, agotamiento, no sé, y había diferenciado el profesor de agotamiento con consumación, pero bueno, no es que fue muy profundo en eso. Bueno, es interesante, tal cual. Todos esos son componentes de lo que se denomina iter criminis o camino del delito. Bien dijiste, la idea, que está la concepción, después hay una decisión, preparación, ejecución, y ahí va toda la temática a partir de cuándo es punible la tentativa, a partir de que comienza la ejecución, ¿no? La consumación y el agotamiento. Y aquí
me voy a detener en algo que necesito que por favor entiendan, es que tiene que haber una diferenciación, y esto ustedes lo vieron cuando vimos clasificación de tipos penales, aquellos en la unidad 8, sobre todo la primera parte de la unidad 8, esta separación que se puede hacer en determinados delitos entre la consumación y el agotamiento. Ustedes saben, por principios constitucionales y demás, y por principio de lógica del derecho, que no todo el iter criminis o no todo el camino del delito puede y debe ser penado, ya que si empiezo a penar etapas anteriores a la ejecución, estaría violando los mínimos estándares constitucionales de los derechos humanos. Estaría penando el pensamiento o la ideación, como bien decía nuestra compañera. De allí que, si ustedes quisieran buscar la norma fundante o el principio o concepción fundante de la tentativa lo que hace es un dispositivo amplificador de la tipicidad. ¿Por qué? Porque redirecciona un reproche a conductas en las cuales al menos no se ha producido el resultado típico. De ahí, tomando palabras del derecho privado, si ustedes buscaran la naturaleza jurídica de la tentativa, bueno, la tentativa en realidad es un dispositivo amplificador de la tipicidad. Bien, como bien dijimos, la tentativa comienza a ser punible, eso es lo que han empezado a ver ayer, a partir de la ejecución, salvo para casos determinados en los cuales el legislador constitucional, para algunos tipos especiales, redirecciona un reproche a conductas anteriores a la ejecución, como son situaciones en las cuales está prevista expresamente en la parte especial de nuestro Código Penal, como puede ser la asociación ilícita prevista en el artículo 210, o la conspiración para cometer traición prevista y reprimida en el artículo 216 de nuestro Código Penal. ¿Está? Siguiendo con, ya vimos que la naturaleza jurídica es un dispositivo amplificador de la tipicidad. Si tuviéramos que buscar cuál es la raíz o la naturaleza de la tentativa, hay dos visiones o dos posturas, si se quiere. Eso lo vieron ayer. ¿Me podrían más o menos, alguien me podría decir alguna, o si no la saben, sigo adelante? Bien. ¿La teoría objetivista y la subjetivista? No, tiene que ver con un estadio previo. Eso lo vamos a ver a continuación. Haciendo un repaso así, lo podemos ver a continuación. Algunos entienden que la tentativa en realidad se trata de un delito incompleto. Sostienen que es un delito incompleto ya que no se dan todos los caracteres típicos específicamente que tienen que ver con el tipo objetivo, porque la conducta en realidad se detiene en una etapa ejecutiva anterior a la producción del resultado, ¿tá? Posición que parece ser la más correcta o aceptada, o hay otros, ya muy pocos sostienen esta postura, en la cual entienden que en la tentativa se tratan de tipos penales independientes. No, esto no vería consagración normativa, ya que específicamente del artículo 42 al artículo 44 se prevé específicamente la situación respecto de la tentativa. Ahora, lo que creo que Magalí había mencionado recién es cuál es el fundamento, por qué se reprocha la tentativa. ¿Alguien me podría decir por qué se reprocha? Tiene que ver con estos criterios objetivos o subjetivos. Algunos entienden, sosteniendo pura y exclusivamente criterios objetivos, que el fundamento por el cual se reprocha una conducta que no ha alcanzado el resultado esperado por el sujeto activo, tiene únicamente en cuenta criterios objetivos. Es porque, dice, se pone en peligro el bien jurídico.
Ese es el fundamento por el cual se reprocha la tentativa. Siguiendo este criterio, con buena razón, marca el libro en el cual ustedes con el cual estamos trabajando, Zaffaroni dice, perdón, si el fundamento de reproche es eminentemente objetivo y es porque se pone en peligro el bien jurídico, no encontraría lógica que se reproche o se reprima la tentativa inidónea, porque la tentativa inidónea, como ya lo vieron, los medios son inidóneos, por consiguiente no se pone en peligro el bien jurídico. Bien, una postura. Aquellos que sostienen que el fundamento de reproche en la tentativa encuentra pura y exclusivamente un fundamento subjetivo, entienden que el reproche en la tentativa se asienta en que en la tentativa, se manifiesta una voluntad contraria a derecho del sujeto activo. Ustedes ya lo vieron cuando vimos antijuridicidad, criterio eminentemente subjetivista monista, en el cual centran todo el fundamento del reproche en el disvalor de acción, restando la importancia o posibilidad de tenerse en cuenta el disvalor de resultado. Otros entienden que el fundamento de reproche de la tentativa encuentra sustento exclusivamente en el autor y fundan el reproche en la peligrosidad del autor. Zaffaroni entiende que ninguna de estas posturas o posiciones resulta sostenible, ya que las normas específicamente previstas, artículos 42 a 44, entiende que la tentativa tiene un doble fundamento de reprochabilidad. El primer fundamento de reprochabilidad encuentra sustento en que en la tentativa existe dolo. Y el segundo es que la exteriorización de esa conducta, de ese dolo, dice Zaffaroni, implica siempre una afectación al bien jurídico. ¿Cómo se materializa la afectación al bien jurídico? ¿Alguien me lo podría decir o colaborar con la charla? Cuando está en riesgo la cosa, en riesgo de peligro o de lesión. Ah, viene por ahí. Bien, Axel. Viene por ese lado. ¿Se acuerdan de, yo sé que por ahí, pero a ver, ya lo rindieron, ya lo probaron, ¿no? Entonces, si yo les preguntara cuál es el concepto de bien jurídico que ustedes trabajan o operan, ¿cuál es? ¿Sería un bien tangible o intangible o un interés que tiene un cierto valor ético o Pero, moral? ¿qué sería el bien jurídico protegido, penalmente tutelado? ¿Solamente el bien? No, es una relación. Te estaba esperando, Matías. Sabía que algo ibas a aportar. Es la relación de la persona que tiene con ese bien. Eso protege el ordenamiento jurídico. Ay, te faltó una palabra, que de esa es la que nos vamos a tomar para el tema de la tentativa. El bien o valor. Es la relación, tiene razón. La disponibilidad. Ahí está, Mariano. Entre todos más o menos ve que si le ponemos un poquito de énfasis, podemos sobrellevar estas situaciones y las podemos ir adentrándonos entre todos. Todos tuvieron la razón. Es esa relación de disponibilidad que tiene un sujeto con un objeto. Y en la tentativa, ¿cuál es el fundamento de reproche? Es en la que se ve interrumpida por la materialización de una acción esa relación de disponibilidad. O sea, diciéndolo en otras palabras, lo que en realidad se hace, se perturba esa relación de disponibilidad y se crea, algo que está tan de moda últimamente, es esa relación de inseguridad
que tiene una persona respecto de algo que previamente le era hartamente disponible. ¿Bien? Entonces, cuando se pregunte cuál es el fundamento de reproche de la tentativa, dos son los fundamentos. El primer fundamento es que en esa conducta obedece a que en esa conducta, existe dolo. Y además, la exteriorización de esa conducta dolosa siempre va a implicar una afectación a esa relación de disponibilidad que tiene un sujeto con el objeto. ¿Está? Bien, sigamos en esta charla hasta llegar a la problemática del desistimiento. Si uno observa, y ya lo vimos, la estructura del delito tentado, vamos y analizamos de forma inversa a como lo venimos haciendo, vamos a observar que el tipo subjetivo en el delito tentado se encuentra completo, ¿no es cierto? Dijimos que siempre en la conducta tentada hay dolo. Ahora bien, hay, y fíjense cómo empieza diciendo la norma, el que con el fin de cometer un delito determinado. Y se acuerda que nosotros usábamos esta parte del artículo 42 para encontrar una definición respecto de dolo. ¿No es cierto? Decíamos que dolo era el querer y conocer la realización del tipo objetivo, y de ahí tomábamos la base del artículo 42. Ahora, en la estructura de la tipicidad objetiva, la misma se encuentra incompleta. ¿Qué es lo que no se produce en el delito tentado? El resultado. En consecuencia, esto nos permite a nosotros afirmar o nos permite decir que el dolo en la tentativa es el mismo que en el delito consumado. Es decir, si nosotros decimos que el dolo es querer y conocer, una faz cognitiva y una faz volitiva y de conocimiento y de voluntad, el mismo dolo en el delito consumado es el mismo dolo que establece para el delito tentado. Son dos personas nada más, hago la salvedad porque como sé que se está grabando, son dos personas las que al menos tengo con la cámara prendida, situación esta que me permite, yo estoy dando clase a Abril y a Mariano. A los demás, cuando aprenden eso en verde, que hablan, nada más. Mariano me acaba de apagar la cámara. La situación sería que se pregunta en el examen, ¿hay un límite temporal respecto de la tentativa? Sí, señores, hay un límite temporal. La consumación es el límite temporal de la tentativa. Hay tentativa, por consiguiente, desde que se comienza la ejecución hasta que se consuma el delito. Con la consumación termina toda posibilidad de tentativa. Por eso Axel y alguien más, y Florencia, que lo que hay que destacar, o si se quiere, podemos aclarar, que por la forma de consumación suelen distinguirse los tipos penales en instantáneos y permanentes. En el delito instantáneo es el que tiene un solo momento consumativo. El ejemplo típico del delito instantáneo, siendo el primero en la parte especial de nuestro Código Penal, es el artículo 79, el que matare a otro. Es un delito instantáneo. Se consuma con la muerte del sujeto pasivo. En cambio, o a diferenciación, el delito instantáneo del delito permanente, que lo que permanece en realidad es el estado consumativo. Esto lo vieron ustedes cuando vieron clasificación de tipos penales. Lo que permanece en el tiempo de forma permanente es el estado consumativo. ¿Que cuándo se termina el estado consumativo? Con el agotamiento del delito. Ejemplo típico de un delito permanente es la privación ilegal de la libertad.
¿Cuándo se consuma la privación ilegal de la libertad? Cuando el sujeto activo priva de la libertad locomotiva al sujeto pasivo. El estado consumativo permanece en el tiempo hasta que el sujeto pasivo recupera su libertad. Hay una grabación respecto de este tipo penal básico si la privación ilegal de la libertad dura determinada cantidad de tiempo, 30 días. ¿Bien? ¿Vamos más o menos con el repaso? Sí. Por las 3 caras que veo presentes, más que repaso, vamos a verlo de nuevo porque lo tengo todo con pinza, ¿no? Yo prefiero la sinceridad a que me vengan a decir, no, yo esto, tengo el sorteo de la Copa América, no sé, la cosa que fuere, ¿está? Pero bueno, vamos adelante. El próximo repaso, ¿qué tendríamos que ver? Bueno, ya tengo límite temporal, por qué se reprocha, cuál es el fundamento, todo. Bárbaro. Ahora, ¿cómo hago para distinguir actos preparatorios de actos ejecutivos? ¿Y es importante la distinción? Sí, vamos. Lo empezamos a decir los primeros minutos de la charla. ¿Por qué es importante? Porque los actos preparatorios no son punibles y van a ser punibles a partir de que comienzan los actos ejecutivos. Por consiguiente, tengo que tener una plataforma fáctica firme para poder plantarme y poder sostener, no, mire, lo que se le está queriendo atribuir a esta persona no son actos ejecutivos, sino simplemente actos preparatorios, por consiguiente no son punibles. ¿Bien? ¿Alguien me podría, ya que lo vieron hace poco, decir más o menos? Yo ayudo con el fundamento, pero la clase o las teorías, si se quieren, respecto de, para hacer la diferenciación en tanto acto ejecutivo de acto preparatorio, y les digo algo, se preguntan, al menos se preguntaban cuando había parciales escritos, o si será oral, se les puede llegar a preguntar. O sea que esta diferenciación me parece atinado decirles que traten de entenderla y tenerlas muy presentes. Clara está subrayando, tiene más o menos hecha el machete, me parece fantástico. Vamos, ¿alguien me ayuda o sigo hablando? Y esto parece un monólogo. Sigo hablando. Bien. Fácil, vamos a plantarnos de lo mínimo, lo inferior, ¿no?, a la postura que más o menos tiene o encuentra fundamento. La primera teoría respecto de esta diferenciación es la teoría negativa, en la cual dice, mire, es imposible determinar cuándo hay un acto de ejecución y cuándo hay un acto de tentativa. Por consiguiente, como es imposible, no hay que distinguir entre acto ejecutivo y acto preparatorio, y hay que direccionar el reproche a todos por igual. Bueno, lo primero que se le dice a esta teoría, mire, saben que es imposible de sostener toda vez que nuestro artículo 42 en adelante establece una diferenciación y tiene una plataforma que nos sirve de sustento para determinar que hay una diferenciación bastante importante respecto de cuáles son unos y cuáles son los otros. Otra teoría, también, yo diría que no, hoy por hoy ha tomado un cierto vuelo, es un criterio subjetivo. Es la teoría subjetiva, respecto de la cual sostiene que no puede sostenerse que cualquier acto de preparación termina siendo de tentativa. En todas las etapas del delito hay voluntad criminal de realización de un acto contrario a derecho. Por consiguiente, no habría motivo para diferenciar cuando la intención del sujeto no lo hace así. Vuelvo a hacer la misma fundamentación para desistir de esta postura, toda vez que el artículo 42 tiene un criterio diferenciador. Bueno,
A partir de ahora vamos a ver cuáles han sido los criterios objetivos sostenidos para tratar de diferenciar uno y otro. Y así vamos a entender una evolución en cuanto a criterios objetivos. Vamos a tener la teoría que es criterio objetivo puro, la teoría de la univocidad o equivocidad, la teoría formal objetiva y la teoría material objetiva. ¿Está? ¿Me siguen? ¿O estoy hablando de algo que no vieron? Si alguien me responde. Yo lo vi en el resumen que estuve haciendo, pero todavía no lo estudié. Bueno, Pero dale, sí, Axel. Entonces voy a tratar de colaborar, que esta charla te sirva a vos para colaborar con tu resumen. ¿Está? Gracias. No, de nada. Primer teoría objetiva, la teoría de la univocidad o equivocidad, dice, según este criterio, cuando los actos externos que realiza una persona son inequívocos. ¿Qué quiere decir? ¿O qué es que estoy diciendo con inequívoco? Cuando no pueden considerarse otra cosa que actos tendientes a materializarse en la ejecución o consumación de un delito, desde el punto, y esto es lo importante respecto de esta teoría, de un tercero observador, serán actos de tentativa o ejecutivo. Quiere decir que todo aquel acto que no cumpla con estos requisitos va a ser un acto equívoco y por consiguiente no puede ser considerado acto ejecutivo y específico de tener en cuenta como acto ejecutivo y punible y reprochable. ¿Cuál es la problemática que se asienta en este tipo de criterios? Establece como criterio determinante para diferenciar cuando estamos ante un acto ejecutivo o un acto preparatorio, un criterio procesal o de prueba, pero que no me permite, desde un punto de vista objetivo, porque me requiere, tengo que plantarme como un tercer observador imparcial, y establecer y determinar que es inequívoco, o si se quiere, es directamente establecer que ese acto ha sido un acto de tentativa o ejecutivo, es bastante dudosa la situación. Y me traslada la temática del derecho de fondo a una problemática de derecho de fondo. Bien, en ayuda de esta teoría viene lo que se denomina la teoría formal objetiva. ¿Alguien me podría decir cómo colabora la teoría formal objetiva? No. Bueno. Cuando comenzaba... A ver, dale, Florencia. Sí, pero, a ver, yo creo que, chicos, no tengan miedo de decir algo que no sea o que les parezca, porque eso nos ayuda a trabajar y ver si podemos entenderlo de una manera más fácil. Perdón, te corté, Florencia. No, está bien. Cuando se realizaba la acción típica, ¿era de esta teoría? Viene por ahí, bien, Florencia. Bien. Establece o pretende determinar la diferencia entre un acto ejecutivo o de tentativa y un acto preparatorio a partir de lo que podríamos denominar núcleo del tipo, en el que entiende que tiene que penetrar la acción realizada por la persona en el núcleo del tipo. ¿Está? Comienza a ejecutar la acción descripta en el verbo típico. Comienza a apropiarse de una cosa, comienza a matar, comienza a estafar. También hay situaciones en las cuales estas particulares características que requiere, y sobre todo las descripciones establecidas en la parte especial, encuentran algún problema de diferenciación cuando una acción comienza a deslizarse pura y concretamente hacia
la realización de la conducta descrita como prohibida en el verbo típico. En ayuda de esta postura viene la última de las teorías que tienen un criterio objetivo, que es la teoría material objetiva. Para esta teoría, pretende completar la anterior con el elemento de que a partir de que comience a realizar la conducta descrita en el verbo típico, además, dicha conducta debe de forma material comenzar a poner en peligro al bien jurídico de que se trate. Tienen que las acciones establecidas por esta persona tener una vinculación necesaria con la descripta en el tipo y además poner en peligro al bien jurídico. Aquí también, a partir de cuándo se comienza a poner en peligro, hay una, si se quiere, de una forma bastante poco clara, indefinición concreta. Por consiguiente, se abandonan en principio este tipo de teorías objetivas y se pasa a tener, pasa a tener la voluntad del sujeto activo algún tipo de preponderancia. Y fíjense ustedes, lo deben haber visto ayer, que el sostenedor de este criterio objetivo individual es el autor de la teoría finalista de la acción. Por consiguiente, la subjetividad de una persona siempre cobró significativa importancia. ¿Cuál es el fundamento para diferenciar un acto ejecutivo de un acto preparatorio? Siempre se va a tratar de establecer la diferencia tomando en cuenta, lógica y necesariamente, el plan concreto del autor. No pudiéndose establecer una diferenciación entre un acto de ejecución y un acto de preparación, prescindiendo de cuál ha sido el plan concreto del autor. Belzel decía que la tentativa comienza con la actividad con la cual el autor, según su plan, se aproxima de forma inmediata a la realización de su plan delictivo. O sea, toma en cuenta, ¿qué es lo que establece este criterio objetivo individual? Que es el que se compadece más con la realidad. Tiene en cuenta de la forma en que se exterioriza la conducta humana del sujeto, pero siempre va a cobrar relevancia e importancia cuál ha sido su plan concreto. Eso me va a permitir a mí poder escindir cuáles son los actos preparatorios y cuáles son los actos ejecutivos. ¿Bien? Bien. Algunas situaciones en particular para pasar a terminar a hablar de la problemática de ay, Dios, me toca a mí. Hoy yo nada más venía a hablar de desistimiento, no pensaba hablar sí, no pensaba hablar de todo esto en particular. Bien, ya vieron ustedes también que la tentativa admite determinado tipo de clases. Tenemos tentativa acabada, que es aquella en la cual el sujeto realiza la totalidad de la conducta típica, estando separado temporoespacialmente la realización de las conductas tendientes a la producción del resultado y que el mismo se produzca. Ahí hablamos que el sujeto realizó todas las conductas necesarias a la realización del resultado, pero este temporoespacialmente no se ha realizado. Y por otro lado tenemos lo que comúnmente determinamos como tentativa inacabada, en las cuales, o en la cual, mejor dicho, el sujeto interrumpe el curso causal, por consiguiente el resultado no se materializa. ¿Bien? Otra de las situaciones que generalmente se preguntan es si puede existir o si existe
tentativa en la omisión? Pregunta interesante. ¿No? Y el tipo omisivo, ya lo vieron, ¿eh? Despejando esas situaciones en que me están tomando algo que no vi o vi algo que no me tomaron. Situación esta que nunca se pregunta. Ver algo que no le toman, uno nunca se queja. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es posible? Sí, se puede. Bueno, igual yo lo había leído de Zaffaroni, así que no es algo personal, ¿no? Pero, por ejemplo, Zaffaroni decía en la Perdón, tipo... perdón, Matías. Perdón. Lo que acaba de hacer Matías es un acto de sincericidio que aplaudo. ¿Ah? Porque en pos de no quedar bien te dice, no, mirá, discúlpame, no te voy a mentir, esta no es una posición mía. Dale, Sí. a ver. Que en el tipo omisivo impropio, por ejemplo, en el caso de un guardavidas, tomaba como tentativa... Te vas al ejemplo, no. Está bien, me encanta, con el ejemplo me lo vas a explicar, pero yo quiero la explicación sin el ejemplo. ¿A vos admitirías, puede existir tentativa en la omisión? Sí. Bien. ¿Por qué? ¿O cuándo? Porque hay Te fuiste a voluntad, la porque hay omisión dolo, impropia. hay voluntad, hay dolo, Bien. y Pero ¿cómo se materializa? Ahora venite con el ejemplo. se materializa omitiendo la acción que yo debo realizar. Ajá. O sea, vos omitís una acción, todos recordamos la estructura del tipo omisivo. ¿Mm? Hay una situación generadora del deber de actuar y el sujeto activo no actúa deliberadamente, queriendo y conociendo la producción del resultado. Él habló de una omisión impropia, en la cual el sujeto activo tiene una posición de garante respecto del bien jurídico. Y bien dijo, ¿es admisible la tentativa en los delitos omisivos? Sí, habrá tentativa cuando las demoras en la intervención con el fin salvador que tiene el mandato de acción en los tipos omisivos no se materialice y de esta forma se aumente de forma indebida el peligro. ¿Está? Bien, Matías. Otra de las situaciones en las cuales vieron ayer es la temática de... yo estoy haciendo un breve repaso para poder adentrarme nada más en la temática del desistimiento. Hay tentativa, la problemática de la tentativa inidónea. Hay tentativa inidónea o tentativa imposible, podríamos decir, normada ya en el artículo 44, cuando los medios empleados por el autor son notoriamente inidóneos para causar el resultado. No se olviden de eso. Los medios son los que son inidóneos para causar el resultado. La única diferencia que existe entre la tentativa idónea y la inidónea es que en la inidónea, entonces, se da por la absoluta incapacidad de los medios empleados para la producción del resultado. Pero Zaffaroni sostiene que el fundamento de reproche que reside en la tentativa inidónea es el mismo fundamento doble, existencia de dolo y existencia de que ese dolo materializa una inseguridad jurídica, si se quiere, o una sensación de seguridad respecto de esa relación de disponibilidad que tiene el sujeto con el bien objeto determinado, dice que el fundamento de reproche en la tentativa inidónea es específicamente el mismo que para la tentativa idónea. ¿Está?
algunos hablaban, van a ver, si consultan otros autores, dicen que es un resabio del derecho penal clásico, un derecho penal de autor, que hablan de que en la tentativa inidónea reside el fundamento de reproche, es la peligrosidad. Zaffaroni zanja esta postura diciendo que es el mismo y da su fundamentación. Otra de las cosas que me parece que deben haber visto ayer es la tentativa aparente, esa es la diferenciación entre delito imposible, ya lo vimos, o tentativa inidónea, la problemática de la tentativa aparente y la tentativa específicamente es que en la tentativa aparente hay una específica ausencia de tipicidad objetiva sistemática, que eso daría lugar a una aparente tentativa. Por consiguiente, no habría fundamento de reproche. En el delito imposible, podríamos decir que la acción analizada previamente puede ser idónea y peligrosa, pero después de materializada esa acción, se verifica, ¿no?, de forma concreta y directa la imposibilidad de consumación. Ahí estamos ante una tentativa inidónea o delito imposible. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta de este repaso? Profe, cuando Axel. hablaba de tentativa inidónea, ¿puede ser un caso de una pistola sin balas? O sea, que se comprueba posteriormente que no había posibilidad de daño alguno porque no tenía balas. Depende cómo sea el caso específico. Porque, por ejemplo, para una amenaza podría dar lugar 149 bis. ¿Tá? Pero, por ejemplo, al querer, querer matar a una persona dándole de beber agua. Claro, entiendo. ¿Está? Y tenía otra duda también si lo que se conoce como delitos de flagrancia o infraganti, ¿eso sería considerado como es una tentativa o no? problemática procesal. Ah, o sea, se me vino a la cabeza porque como son casos en los que hay un Pero intento de cometer un delito. ¿en dónde trabajás u operás con la problemática de flagrancia en esta situación? Vos sabés que flagrante delito, lo debes haber visto también en derecho constitucional, es cuando el delito se está cometiendo, se está terminando de cometer. Lo que comúnmente se puede nominar de forma coloquial con las manos en la masa. Claro. ¿Está? No asimiles flagrancia o flagrante con idóneo o inidóneo. No, o sea, no relacionado con idóneo ni idóneo, sino con la tentativa en sí. Como no se termina de consumar porque una de las Bueno, posibilidades hay casos en los cuales puede dar, sí, ahí sí te daría la razón. En el curso se está realizando, por ejemplo, un robo con armas y la persona es descubierta. Ahí estamos ante una situación tentada y no consumada. Claro, algo así. Lo que se da típicamente, a ver, vamos a un caso típico, yo estoy con un cortacadenas cortando la cadena de una bicicleta que está parada abajo en mi casa y me agarran tratando ya de desprender la cadena y subiéndome yo ya a bordo de la bicicleta. Ahí tenés un delito de tentativa de robo. Ah, claro. Sí, era eso nada más, si se podía dar esa asociación. No, esa asociación es totalmente posible. Ok, Y es gracias. factible. Por eso, pero la problemática de flagrancia yo la asimilé con el tema procesal, que lo que hace la flagrancia es, ante la cantidad y totalidad de pruebas recolectadas en la situación de delitos en flagrancia, los pasos procesales se acortan de manera determinante y se llega a soluciones alternativas, de maneras más rápidas de un trámite o una tramitación inicial. Yo con eso la asimilé. ¿Está?
Me quedó bien claro, así que gracias, profe. Es una cosa de la otra. Bien, vamos con la problemática del desistimiento, y con esto los dejo seguir estudiando. Desistimiento voluntario. Cuando una persona no consuma el delito propuesto por voluntad propia, que tiene que tener, debe ser definitivo, irrevocable, eminentemente voluntario, y ahí vamos a ver toda la problemática. Zaffaroni establece y se manifiesta específicamente diciendo: cuando uno voluntariamente no consuma el delito propuesto por su propia voluntad, siendo la misma libre e irrevocable, Zaffaroni dice que dicha conducta es atípica. Es muy importante cuál es la solución que le da a la problemática de el desistimiento, resolviéndolo de forma de atipicidad de la conducta, porque esto lleva a resultados diferentes teniendo en cuenta cuál es la solución que uno le impute al desistimiento voluntario. Dice Zaffaroni, señores, el artículo 43 dice que el autor de tentativa no está sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente de ello. Por consiguiente, si desiste de forma voluntaria, la conducta deviene atípica. Otros autores explican la problemática del desistimiento según sea dentro del ámbito de la teoría del delito y otros fuera de la teoría del delito. Los que la resuelven dentro de la teoría del delito sostienen que lo que desaparece en el desistimiento voluntario es la culpabilidad del sujeto. Y como la mayoría, ya lo vieron ustedes, unidad 4, la mayoría de las posturas funcionalistas la deducen de los fines preventivos de la pena, el reproche de la tentativa desistida no tendría sentido, porque la pena, como es un problema de culpabilidad, ya se ha alcanzado sin necesidad de ejercer algún tipo de poder punitivo sobre ese sujeto. Él propiamente dijo: no, miren, no quiero, me va a causar un problema mayor, desisto. Y otros que la explican fuera de la teoría del delito y la consideran una causal de cancelación del reproche. Zaffaroni específicamente entiende que la norma del artículo 43 prevé para el desistimiento voluntario, lo considera específicamente una causal de atipicidad. No es una gracia que le concede el legislador constitucional como un premio a su conducta de no realización de una conducta reprobable, ni tampoco una problemática de culpabilidad. ¿Bien? Por consiguiente, teniendo esta característica de atipicidad de la conducta, esto nos permite afirmar que el desistimiento debe ser definitivo, irrevocable y voluntario, libremente voluntario. La tentativa de delito puede desistirse mientras objetivamente no exista para el autor imposibilidad de consumación. Porque si hay imposibilidad de consumación, no hay desistimiento. Lo que hay es imposibilidad de realizar lo que yo quiero. ¿Cuándo? Podríamos decirlo de otra manera, para que se entienda.
cuando la consumación se volvió imposible, no puede haber desistimiento. Vamos a una situación vieja, y olvidémonos de la pandemia. Yo quiero sustraer de dentro de un auto una cartera, yo iba a decir el estéreo, son situaciones donde no existe mal estéreo. Vamos a suponer que hay una mochila, una cosa así adentro de un auto, entonces ¿yo qué hago? Para apoderarme de eso, rompo el vidrio y comienza a sonar la alarma. ¿No? Sonó la alarma, empiezo a caminar para otro lado haciéndome el disimulado. Me detienen. Ah, no, ¿saben qué? Yo desistí voluntariamente. Voluntariamente, cuando rompí, sonó. ¿A ustedes qué les parece? Al menos a las 4 personas que amablemente han prendido la cámara. No porque no fue un desistir voluntario, sino desiste porque empieza a sonar la alarma. Exactamente. Aparte ya arranca rompiendo el vidrio. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las clases de tentativa para las tentativas calificadas. Te adelantaste, pero tiene que ver con eso que me planteaste vos. ¿Está? Vuelvo a decir, cuando la consumación se vuelve imposible, el desistimiento no es voluntario. Entonces, ¿qué es en realidad? Ustedes ya me ponen, mira, son las 7:30, terminemos todo, quiero ir a ver la novela, qué sé yo, el partido, no sé lo que fue. Explique, ¿qué son? Definime, ¿qué es el desistimiento? Son revocaciones voluntarias. El desistimiento es una revocación voluntaria que no son impuestas ni por la voluntad de un tercero, sí, o por la autoridad, o por la ineficacia objetiva de un plan criminal que se verifica con posterioridad. ¿Está? A ver, si yo quiero hacer algo en contra de la ley y se me acerca un policía, veo que hay mucha gente o veo que se aproxima la víctima, mire, señor, no hay desistimiento, usted no desistió. A usted lo que le pasó, en realidad, es que su plan tenía fugas por todos lados, o porque interviene un tercero, o por su propia ineficacia. Esto nos lleva también, o nos permite a nosotros sostener que el desistimiento se puede fundar en un puro temor por el reproche o por la pena, en un cálculo especulativo, cambio el interés, o en un imprevisto debido a una mala señal. A ver, por el puro temor a la pena, no veo a aquella persona que vaya a realizar una conducta antinormativa salir con el Código Penal en mano para decir el fundamento del reproche del delito por el cual voy a realizar tiene una expectativa de pena tal, por consiguiente no lo voy a materializar. Permítanme, queda bien decirlo desde el punto de vista de la charla, pero no encontraría demasiada fundamentación práctica. ¿En un cálculo especulativo? Sí. A ver, al final parece que acá no hay dinero, o parece que acá lo que voy a hacer no es bueno. Y la tercera fundamentación, una situación de una mala señal, la típica. Yo sé que más de uno me puede decir alguna cosa, se te cruzó un gato negro por delante justo en el momento que vos ibas a realizar la conducta. No, mira, esta es una mala señal, por consiguiente no. Para terminar y cerrar, tenemos que decir que el desistimiento, como todo hecho voluntario, tiene lugar cuando en realidad no está fundado en una acción espacial de cualquier parte del sistema punitivo, ni está coaccionado por un tercero. Ahora bien, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de clases de tentativa? El artículo 43, que es el que estamos viendo, no distingue entre una tentativa acabada y una tentativa inacabada,
regulando todas en una única referencia a la tentativa. Por consiguiente, el desistimiento opera en una y otra. Lo que pasa que a los fines del accionar para verse en la situación de atipicidad va a ser diferente. Respecto de la tentativa inacabada, siempre tomando en cuenta el plan concreto del autor, a los fines de la teoría objetivo individual, es indispensable que el desistimiento interrumpa el accionar o plan delictivo en su fase ejecutiva y que de esta forma impida la consumación. ¿Qué es lo? Yo estoy materializando una acción que tiende a la producción de un resultado determinado. En la tentativa inacabada, el desistimiento se va a operar cuando yo, de manera concreta y directa, interrumpa mi acción ejecutiva y de esta forma interrumpa la consumación del resultado. ¿Está? Es un dejar de hacer, podríamos decir. A ver, si el autor ha perdido sus alternativas de conducta, no desiste, sino que simplemente no puede consumar un delito. Ahí no estamos en un desistimiento. Por eso digo, en la tentativa inacabada, el desistimiento voluntario implica una interrupción concreta de la acción ejecutiva y que la misma impida de forma concreta y directa la consumación del delito. Ahora bien, en la tentativa acabada, la situación es diferente. ¿Se acuerdan cuál era la hipótesis de tentativa acabada? Se daba en aquel caso en que el sujeto activo había realizado todas las acciones tendientes a la producción del resultado, pero el mismo no se había producido por una problemática temporoespacial. Se va a producir dentro de unos instantes, puede ser un día, una hora, un minuto. En tal caso, para entrar en la operatividad del artículo 43 del desistimiento voluntario, el sujeto activo debe realizar una acción tendiente a la evitación de la producción del resultado. ¿Está? Es decir, debe realizar una acción concreta para que el mismo no se produzca. A todos los amantes del ejemplo, es el caso típico de aquel sujeto que coloca una bomba en un lugar determinado y que va a estallar en un tiempo. Va a desistir, no diciendo, me arrepiento, che, perdona, y sigo para adelante. No. Para operar dentro del artículo 43 tenés que hacer una acción concreta y directa tendiente a que el resultado no se produzca. ¿Cuál va a ser esa acción? Tiene que tratar de impedir la producción del resultado. ¿Bien? Por eso en uno se habla que... Una consulta. No sé quién habla. Mariano, ¿sos vos? Mariano. Sí, dale. Disculpe que lo interrumpa. No, dale. Justo Te cuando hablaba, digo la verdad, se me vino a la prefiero que me cabeza el interrumpan ejemplo y no de que la me dejen bomba. hablar. Dale. ¿Qué pasaría en el caso de que, capaz que es un tema que veamos más adelante, pero bueno, lo pregunto por las dudas. No, dale. En vez de que ¿te sea una puedo sola ayudar? persona la que quiere poner la bomba, son dos. Y hay uno que, o sea,
supongamos pusimos la bomba el lunes para que detone el viernes, ¿no? Entonces yo me arrepiento y quiero ir a sacar la bomba, y mi otro compañero no me deja. Ahí, ¿cómo sería el tema? No sé si me expresé bien. No, te expresaste concretamente bien. Entonces arrepentí, quiero Es más desistir largo, de la ahí, acción, todo, pero ahí un me video de faltaría poder para desistir explicártelo, por culpa. tendríamos que llegar a autoría, pero no te quiero dejar con la espina clavada. Otro tema. Vamos a hacer, no, pero vamos a hacer, vamos a explicarla con las cosas que tenemos. Lo que pasa es que yo para ese caso, ¿les puedo agregar un pedacito? ¿Sí? ¿Le puedo agregar un tramito? Son dos. Arman la bomba, la ponen, uno desiste y la, ¿cómo se llama? La desactiva. ¿Está? Te agregué ese paso que lo logran. Y ahí nos va a servir lo que hablamos de cuál es la naturaleza del desistimiento. Claro, uno desistió y el otro no. Claro, uno desistió, el otro, chelín en bolsa, se queda en la casa esperando a ver si explota, y no explotó, porque este hizo lo que tenía que hacer. Fíjate qué interesante, te felicito por el ejemplo, pero mira, yo tuve que agregar esto porque si no te tengo que explicar alguna temática que tiene que ver con autoría y participación, que si te agrego un dato más ahora, te prometo que se te va a complicar. Yo te agrego esta parte final para que la entiendas. ¿Cuál es la naturaleza? Porque si vos decís que es una causal de atipicidad, esta causal de atipicidad beneficia a todos. Si la conducta es atípica para uno, es atípica para los demás. En cambio, si tiene una naturaleza premial o una problemática de culpabilidad, solo va a verse beneficiado por la norma del 43 aquella persona que realmente desistió. ¿Bien? Ahora, y con esto cierro para no dejarte. Vos me estás materializando, habría que ver cómo termina el ejemplo, porque en alguno podría sustentarse una situación de desistimiento, en el caso de que uno no quiera y el otro sí, y este impida que el otro actúa, ahí la solución tendría que ser o podría ser eminentemente diferente. ¿Está? ¿Bien? Buenísimo, profe. Por último, ¿qué sucede? Porque alguien lo vio, creo que era, no lo veo, ya se debe haber retirado, Matías, creo que era, el que había preguntado qué pasa en aquellas situaciones en la cual uno desiste, o si se quiere, qué pasa con aquellos delitos que se van materializando en cadena, es lo que comúnmente se denomina la problemática de la tentativa calificada. Es cuando son situaciones en las cuales tiene lugar simultáneamente la consumación con otro tipo de delito, cuya tipicidad interfiere en su progresión. El ejemplo, disparo para matar a una persona, pero lo hiere. Entonces podía darse la situación de tentativa de homicidio, pero esa tentativa ya le ha ocasionado determinado tipo de lesiones. Por ejemplo, una persona quiere matar a otra, tomó un cuchillo y comienza una agresión, le produce lesiones. Y a mitad de las lesiones, produciéndole cortes menores, podríamos decir, dice, no, ¿sabes qué? No me voy, ese vocablo típico que está en todas las novelas de policiales y demás. No me voy a ensuciar las manos con usted
me retiro y me voy. Señor, ahí habrá un desistimiento voluntario del delito de homicidio, pero se habrán consumado lesiones. Respecto de las lesiones, no hay ninguna problemática en imputarlas a título de dolo. ¿Está? ¿Bien? Bueno, el caso lo había dicho Mariano, que era de romper el vidrio. Se le va a imputar la rotura del vidrio, por supuesto. Claro, el delito de daño. Claro. Ah, mirá vos. Está bien. No. Y Mariano no me decía nada respecto de que había sido él. Había escondido, buen jugador de ajedrez. Escondía su movida. ¿Alguna pregunta o alguna duda que les quede respecto de esto? Yo doy clase ahora, tenemos todos los martes. Dejo abierto, porque les avisé hoy, la problemática del fallo Villarino. Les pido por favor que lo lean. ¿Está? Y yo el martes que viene hablamos. ¿Les parece? Se toma, ténganlo en cuenta. ¿Se acuerdan cómo hablamos de Verbitsky de la primera parte? Bueno, en esta parte, este fallo tiene mucho que ver, sobre todo en esta unidad. ¿Bien? Bueno, chicos, que tengan buena semana. Perdón, Chao, si no profe, tienen gracias. ninguna duda. Chao. Gracias, profe. Bárbaro, no, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.